Saludos a todos ustedes participantes, qué bueno que están acá. Me da mucho gusto saludarlos como siempre por este medio. El día de hoy iniciamos una nueva unidad de nuestro libro, se encuentra en la página número 37 y es la hoja de estudio número 28. Vamos a platicar acerca de la economía y la productividad. Yo tengo un libro acá que es una versión más reciente del que ustedes tienen en casa. Sin embargo, lo voy a usar para poder dar la clase y ustedes siempre siguen trabajando en el libro azulito que tienen con ustedes. Entonces, veamos, les comparto aquí la pantalla y hay ciertas actividades económicas que benefician a la comunidad, pero antes de entrar en esto, debemos saber qué es economía y qué es productividad. Le pregunta un joven a otro, ¿qué es la economía? ¿A qué se refiere la productividad? Entonces el otro le responde que vamos a recordar lo que ya estudiamos algo de eso. Entonces, a medida que vamos ampliando nuestros conocimientos, también ampliamos nuestras ideas o conceptos, nuestra forma de comprender la realidad. Y es por eso que es importante estudiar para que nosotros vayamos avanzando culturalmente, científicamente y académicamente en nuestra vida. Y por qué no, también económicamente. Estudiar nos abre puertas en empleos un poco mejor pagados. La economía como ciencia se define desde dos enfoques. Uno es el objetivo y el otro el subjetivo. El objetivo se refiere a algo ya debidamente establecido y el subjetivo a lo que yo entiendo. La definición objetiva de Federico Engel dice: la economía política es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, la distribución, la circulación y el consumo de los bienes materiales que satisfacen necesidades humanas. Entonces, veamos. Para empezar, dice que es una ciencia. Quiere decir que es algo que está debidamente comprobado, estructurado, utilizando el método científico, entre otras situaciones. Y dice que estudia leyes. Y estas leyes rigen la producción, la distribución, la circulación y el consumo de todos los bienes materiales. Entonces, la economía engloba todo esto según Federico Engel. La definición subjetiva la da Leonel Robbins, quien dice que la economía es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que, siendo escasos, tienen usos alternativos entre los cuales hay que optar. Entonces, aquí, después de haber leído estos dos conceptos, lo que debemos hacer en nuestro cuaderno es escribir nuestro propio concepto o la idea que tenemos de economía. Esto lo hacemos al final del video. Vamos a seguir avanzando. En el transcurso de la vida, los seres humanos tenemos muchas necesidades, como cuáles, como el agua, la luz, comer, la educación, entre muchas otras que nosotros como seres humanos tenemos. Pero hay necesidades que son más importantes o fundamentales que otras y se llaman necesidades básicas, las que ya les comentaba, ¿verdad? Básico, la luz, el agua, la comida, la educación. Secundarias, digamos, el teléfono, ¿verdad? Las necesidades básicas tienen que ver con lo indispensable para vivir. Por ejemplo, la alimentación, la salud, la vivienda, la educación. Además, la economía estudia procedimientos que norman la producción, repartición y consumo de riquezas. ¿Qué quiere decir esto? Que estudia cómo es que esto se realiza, cómo es que se realizan las cosas, cómo las reparten después y cómo se las comen o cómo las consumen, ¿verdad? Comprender cómo funciona la economía es útil ¿para qué? Para lograr mantener un elevado nivel de productividad, es decir, ser eficientes. Si yo, por ejemplo, tengo mi negocio en el mercado, digamos, y yo puedo manejar la economía de tal manera que voy a tener más dinero para invertir en más productos, por ejemplo, mejorar el nivel de vida de la población, a más productos tengo más ganancias, por lo tanto puedo comprar más cosas, ¿verdad? Emplear correctamente los recursos, es decir, no andar malgastando ni tirando el dinero por ahí. La economía permite el análisis del comportamiento del ser humano frente al problema de satisfacer sus necesidades ante la escasez de los recursos. Excelente, muy bien. Entonces, recordemos, la economía se va a encargar o nos va a servir para mantener un elevado nivel de vida o de la productividad.
mejorar un nivel de vida de toda la población y emplear correctamente los recursos. Son tres puntos claves que debemos de comprender. El trabajo humano puede ser más productivo cuando las personas se capacitan para las tareas que deben desempeñar y cuando ponen en práctica técnicas más efectivas. Entonces, si nosotros estudiamos, por ejemplo, digamos que vamos a cocinar, vamos a abrir un restaurante y nosotros pues sabemos cocinar y todo, pero si estudiamos, entonces el trabajo humano puede ser más productivo. No estoy diciendo que si no estudiaron cocina, por ejemplo, no puedan cocinar, ¿verdad? Sino que si ustedes estudian y entienden el porqué de las cosas, pueden ser más productivos y pueden generar más dinero. Entonces, ahí la importancia de las necesidades básicas y una de ellas es el estudio. A la relación entre la cantidad de productos que se obtienen en un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener esa producción se llama productividad. Otra vez, relación entre la cantidad de productos que se obtienen de un sistema productivo y los recursos utilizados para obtenerlos. Es decir, si yo obtengo 1000 platos de comida de pocos materiales, a eso se le llama productividad. Quiere decir que fue productivo o que es productivo. Entonces, la productividad es el resultado del incremento de la producción en mayor proporción que los gastos. Es decir, si yo genero mucho más de lo que gasto, eso es ser una persona productiva o tener un negocio productivo. Cuando una empresa es productiva, se puede decir que es eficiente. Elabore su propia definición de productividad. Dice acá, por favor, lo hacemos en el cuaderno. Después la vamos a comentar cuando califiquemos las tareas. La productividad se mide generalmente por la producción anual en relación a calidad, mano de obra, materia prima, maquinaria, capacidad técnica. El uso eficiente de los recursos permite obtener una mayor productividad. Si yo uso eficientemente el tomate, la cebolla y todo, voy a tener muchos más platos de comida. La productividad no solamente se refiere al trabajo que se desarrolla dentro de una empresa, sino que se manifiesta en todas las actividades que las personas realizan en busca de una mejor calidad de vida. Por ejemplo, un agricultor que aumenta la productividad de sus terrenos puede vender buena parte de sus cosechas y obtener ganancias a la vez que puede guardar lo necesario para que su familia coma, ¿verdad? Un mismo producto puede diferir en calidad dependiendo de los conocimientos que se pongan en práctica para producirlo, ¿verdad? Lo que les decía yo de si estudiamos para chefs o algo, entonces nuestro producto puede que sea más efectivo y que tenga una mejor calidad. Veamos acá. El precio del mismo producto puede ser más allá en una tienda que en otra. Por eso es que si ustedes van a comprar, por ejemplo, a Walmart, puede que sea más caro o más barato que la torre, ¿verdad? En un departamento que en otro. Esto se debe a que los costos de producción y a la ganancia que le agrega cada vendedor al venderlo. O sea, ese es el valor agregado. Según el informe del tercer trimestre del 2015 del Producto Interno Bruto, en lo que respecta a la medición del PIB, el PIB es el Producto Interno Bruto del país, es decir, todos los bienes y servicios que posee el Estado, por el origen de la producción, la mayoría de los sectores productivos muestran un desempeño positivo, entre los que sobresale el crecimiento observado en el comercio al por mayor y al por menor. Industrias manufactureras, intermediación financiera, seguros y actividades auxiliares, servicios privados, agricultura, ganadería, caza, civicultura y pesca y transporte, almacenamiento y comunicaciones. La economía también estudia el aprovechamiento de los recursos naturales que posee un país. Aconseja que estos se usen con racionalidad, no en exceso, para poder disfrutar siempre de ellos, que como lo hablábamos en el curso anterior de los principales recursos naturales son el agua, el suelo y el subsuelo. Las actividades agrícolas, Guatemala se ha caracterizado por ser un país agrícola, pero lamentablemente muchos agricultores atraviesan serias dificultades para obtener buenas cosechas, debido a que los insumos para la producción son caros y muchos no conocen técnicas nuevas de producción. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Estudiar, estudiar, estudiar.
Los insumos que requiere un agricultor son semillas, abonos o fertilizantes, insecticidas, plaguicidas, fungicidas, perdón, herbicidas. Cuando hablamos de abonos, pues es lo que le vamos a echar para que crezca, ¿verdad? O los fertilizantes, insecticidas, lo que mata a los insectos, plaguicidas, las plagas, fungicidas, los hongos y herbicidas, las malas hierbas dentro de eh, nuestra plantación. Muy bien, excelente. La producción agrícola es la actividad económica que absorbe la mayor cantidad de fuerza de trabajo de acuerdo con las estimaciones ENEI del 2012 con el 32%, siguiendo en orden las actividades del comercio y servicios con el 29% y la industria con el 14%. Quiere decir que este país es netamente agricultor. Para que la agricultura guatemalteca prospere en todas las regiones es necesaria una labor coordinada entre los agricultores con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que es el MAGA. Ese ministerio se encuentra en la zona 13 y de otras instituciones que se dedican a actividades agrícolas. Un mejor aprovechamiento de la tierra puede hacerse implementando nuevas prácticas agrícolas que mejoren la producción. Por ejemplo, la selección de semillas de mejor calidad. El científico Gregorio Mendel estableció las características de las semillas. Por su forma, son grandes, pequeñas, redondas, lisas, arrugadas, etc. Por su color, hay semillas amarillas, blancas, verdes, etc. Por la altura de la planta, altas y enanas. Por la forma de la vaina, por tener uno o dos cotiledones, monocotiledonias o dicotiledonias. Y por la posición de las flores. Entonces, participantes, vamos a dejar hasta aquí, si no los voy a llenar de información. Por favor, leamos lo que tenemos en la página 37, hoja de estudio número 28. Y dice, el ejercicio tiene dos actividades, aparte de las que ya le mencioné en el video. Responda en su cuaderno de líneas lo que para usted significa qué es economía y qué es productividad. Bueno, son las mismas que ya les había dicho antes, ¿verdad? Discuta con sus compañeros y alfabetizador, que significa ser eficiente. Obviamente, pues por las circunstancias de la pandemia no podemos realizar esta actividad, sin embargo, sí podemos escribir un pequeño concepto de lo que es efectividad en nuestro cuaderno. Espero se sigan cuidando, mucho gusto de saludarlos y nos vemos en la próxima clase.